Bueno, ¿qué tal? Somos Cinefelas, mi nombre es Juan Maneiro y me acompaña Teo Worrell. Buenas Y tardes nada, a todos. ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, nada, como ya saben, es un podcast para hablar de cine, para charlar sobre cine. Y la idea es volver a hacer videos, hace mucho no subimos, la idea es volver. Y hoy quizás vamos a empezar más tranqui, ¿no? Sí, sí, ahora tendrían que entrar las bailarinas de Tinelli, sonar el tema de América para la vuelta del podcast. Sí, Eh, suena canción de los Beatles. claro. No, sí, estuvimos un poquito desaparecidos. Yo sé que nos extrañaron mucho los millones de oyentes alrededor del mundo. Eh, pero nada, estábamos muy contentos de estar acá de nuevo grabando, charlando, discutiendo. Que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Así que nada, hoy vamos a estar un poco más tranqui, vamos a charlar más amenamente de ciertos temas y la vamos a pasar tranquilos, disfrutarlo para poder volver a arrancar con este tan lindo podcast que tenemos acá. Sí, bueno, la idea no es digamos, preparar una película como hacíamos antes en los anteriores capítulos, que en general preparamos una película en específico y hablábamos exclusivamente de esa película, sino hablar del cine en general, y obviamente no del cine como tema abierto, sino de la mirada del espectador y de cómo uno se sienta a ver la película. Es decir, qué nos hace sentir una película, si hay que analizar o no hay que analizar una película, o cuál es la importancia, digamos, de eso y el valor del cine como arte, o sea, de pensar al cine en su valor como arte y cómo uno se sienta a mirar una película. Con respecto a la emoción, bueno, vos me habías dicho que habías pensado algo, pero yo me quedé pensando, o sea, un poco lo mismo igual, eso sí, me quedé con esa idea, viste, de si realmente entendemos o no, si tiene sentido buscarle un algo más a las películas. Bueno, pensándolo, ¿no? Digo, como el punto de partida, la emoción, porque uno cuando se sienta porque también uno cuando piensa una película, ¿no? Cuando discutimos una película, más allá de analizarla, el simple hecho de hablar de cine y de decir, bueno, esta película me pareció esto por tal cosa, incluso sin los fundamentos que puede tener la teoría. Simplemente diciendo, no, bueno, me gustó porque este giro de vuelta o esta escena o la forma en la que el director contó esto me llegó, me gustó. Entonces, como que el primer contacto con algo que uno tiene es la emoción. Y entonces, como punto de inicio para empezar a discutir una película, decir, bueno, ¿qué es lo que genera emoción? Porque creo que además a través de esa discusión, de alguna manera, tal vez no al lenguaje, pero sí a la técnica cinematográfica se va a llegar a través de eso. Bueno, o sea, por ejemplo, lo que yo pensaba viendo un poco, hablando ahora de Fincher, es que, por ejemplo, el chabón tiene algo que maneja bien, o sea, ciertos momentos de suspenso, ¿viste? Como Correcto. que al menos te va metiendo. Entonces, quizás tenga que haber también a veces como ciertos directores, o simplemente sacando el director, como ciertas escenas o momentos te atrapan. Pero eso también es habilidad de la imagen al final, o de la música, o de cómo entra una música en determinada escena. Bueno, pero ahí está la cosa, el manejo, porque está bien, sacando al director, pero en realidad se basa un poco en el laburo del director de fotografía, del equipo, de un montón de factores, ¿no? El manejo del tiempo, pero como al primer escalón que te quería llevar, por así decirlo, con el tema de la emoción, es que uno para emocionarse tiene que entender. No podés emocionarte sin entender un ejemplo, o sea, para que sea tangible el ejemplo. Vos no vas a llorar cuando Forrest Gump está hablando a Peggy, pero uno no va a llorar en esa escena
si antes el director no te hizo como espectador acompañar al personaje a lo largo de toda esa odisea y conocerlo y ver sus matices y ver sus grises y entenderlo. O sea, si vos no entendés, no te podés emocionar. No te podés emocionar, no podés pensar, no podés ir más. No podés disfrutar. Porque después tenés una película donde no entendés nada, como no quiero poner ejemplos rápidos ahora, pero si tenés una película en la que no se entiende nada, en la que estás disperso, en la que no te atrapa, y no te hablo de lenguaje, simbolismo, bueno, la puerta de atrás que forma una cruz, no, te hablo de la habilidad del director para manejar el tiempo, como decías de David Fincher o de Shyamalan, para, bueno, el giro de la trama tiene que ir en este punto de la película. Y eso son estructuras y teorías y una forma narrativa que si no está trabajada no logra la emoción. No solamente no se puede analizar como por ahí buscamos algunas personas, pero no se puede analizar y no te puede hacer sentir. O sea, no es simplemente un gesto de un actor, sino, digamos, el armado que hay detrás. Es como que fijarse, no sé, en un partido de fútbol solamente en el que patea la pelota para hacer el gol y no ver el resto de cómo funciona el equipo, ¿no? O sea, vos por ahí ves el gesto que hace un actor y llorás, pero detrás hubo un acompañamiento, un camino del héroe quizás, o sea, hubo ciertas técnicas detrás que ahí es donde podemos decir, bueno, está bien, vimos todo, pero por ahí no le podemos poner nombre. Esa sería el punto. Quizás poder ponerle nombre a las cosas. Sí, sí, sí. Poder ponerle nombre, poder describir, poder entender, poder leer, ¿no? No sé, el otro día escuchaba a este crítico Seba De Caro que hablaba sobre entender a leer como punto de base para poder discutir algo. ¿Qué me estás...? O sea, de nuevo, más allá de lo simbólico, porque me parece que algo que está bueno para discutir no es solamente lo simbólico cuando empezamos a pensar y analizar cine, sino nada, lo básico de, bueno, cómo está contada esta historia, cómo me la contaron, qué hicieron para que esté así, para que funcione y para que al final, cuando llega el gol, vamos a usar esa metáfora, para que cuando llega el gol, vos ya estés preparado para saltar de la silla, porque si te muestran el gol así solo, es como que te muestra una repetición. Si te muestro a Tom Hanks tirado en un bote de madera en el medio del océano, no te genera nada. Pero si antes entendés la historia y te la hicieron entender narrativamente, funciona diferente. Sí, bueno, ahí quizás también es como que me parece que está interesante para pensar cómo a veces las películas te meten. O sea, es decir, por ejemplo, uno puede pensar, ¿no? Es una historia que está contada en aproximadamente, no sé, 2 horas, puede durar más, menos, obvio. Pero no es fácil rápidamente hacerte entrar en un mundo para que vos entiendas después la historia que te va a hacer sentir cosas. O sea, y también sin tener que recurrir a alguien que está hablando de afuera y que te explique todo hablando, sino a través de la imagen. O sea, ese es un punto para interesante. Sí, 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 ahí entra lo más difícil, lo narrativo en lo visual. Y bueno, tampoco por meternos ahora a analizar la teoría, ¿no? Pero digo, el no ser tramposo con el espectador y que se entiendan las reglas del juego, que las reglas, o sea, está bien, vamos a estar en un mundo donde, no sé, por poner un ejemplo, Ready Player One. Bueno, en la primera toma, en ese plano secuencia que hace Spielberg, ya entendiste todo sobre cómo funciona ese mundo. Todo. O sea, hasta la cultura de la gente. Nada. Y hay directores que son muy tramposos en eso. Hay directores que eso no lo respetan y de repente aparece, no sé, un dragón y vos decís, bueno, ¿de dónde? ¿Por qué? Y eso también está en la narrativa. Sí, 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 totalmente. O sea, no llevarlo simplemente por un lado para llegar a donde querés. Claro.
que eso también es como, viste, muchas veces por ahí se escucha la frase, bueno, pero yo ya sabía que iba a pasar, o era muy obvio lo que iba a pasar. Y a veces quizás no importe tanto el final o lo que va a pasar, sino cómo se transita. O sea, cómo voy transitando todo ese camino hasta llegar al final, que por ahí sí, ya sabés que va a ganar el bueno, o no, pero lo más probable es que gane el bueno. Ahora, ¿cómo el bueno llegó a ganar? Quizás es lo interesante. No, no. Desde ya, bueno, no quiero poner este ejemplo, no lo quiero poner, pero en Ford versus Ferrari, cuando salís de la sala, lo menos que te importa es si el tipo ganó o no la carrera o si lo cagaron en la carrera. Pasan un montón de cosas atrás de la carrera que en la carrera pasa en un segundo plano. Que también eso está hablando del cine también, ¿no? Eso también es hablar del cine, digo. Ver más allá de nada, de que el héroe gane o pierda o... yo al menos la sentí así la película, me parece que trabaja ese concepto. Sí, 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 o sea, es como que después, bueno, siguió su vida como cualquiera de nosotros, no era un personaje que supuestamente peliculizable, pero en realidad lo peliculizable es todo lo que va pasando, todo lo que va pasando. Este, no sé, la historia del engaño, de la pelea entre dos chabones que uno quiere tener un mejor auto que el otro, y de todo lo que habla obviamente la película por detrás. O sea, no como que es antipersonajista, no, no es que busca contar la historia de un personaje, más allá de que habla de la vida de, No, no no. es Es, exclusivamente esa persona. la película es ultra macro, o sea, habla de cosas de manera muy personal, pero está hablando de cosas, nada, gigantescas, de una industria. Sí, quizás sea lo mejor que tiene. Sí, sí, no sé. No, no, no quiero ponerme a hablar de esa película porque ya hay todo un episodio. Ay, aparte a Teo le gusta, a Teo le gusta. A Teo le gustan los autos. No, bueno, y eso. Después, no sé, pasando a otro lugar, es también si podamos pensar, detrás de tanto análisis, ¿no se pierde la emoción también? Cuando uno ve decir, bueno, en realidad esto te está queriendo decir esto porque la cámara está acá y acá había tal símbolo. No, no es como ponerse a hablar mucho y no dejar lugar a la emoción. ¿Querés responder vos eso? Y te estoy preguntando, no sé. Y es que sí y no, porque hay veces que lo que genera la emoción es el símbolo y hay veces que no. Digo, y es lo que hablamos siempre y algo que repetimos siempre porque desde el inicio en el que empezamos a analizar una película, siempre lo dejamos en claro, al menos nosotros. Una película la tenés que disfrutar, te tiene que entretener, te tiene que gustar, tiene que estar basada, cito a Ángel Fareta, tiene que estar basada en una primera historia que funcione. Primero que funcione, volviendo al punto anterior, ¿no? Digo, que narrativamente se entienda el entender como punto de la emoción, eh, pero y que sea entretenida, que te divierta, que te esté contando una historia, una ficción, por más de que pueda ser un documental o lo que sea, que, que, que te muestre algo más, que esté en otro mundo. Y por otro mundo no me refiero Harry Potter. Me Ah, refiero, o sea, toda película ficcional se supone que está como en otro ámbito y tiene otras reglas por el hecho de simplemente de ser una ficción. Siempre los personajes van a estar tocados con cosas del director, o sea, por más de que una película filmada hoy esté basada en el 60, va a haber cosas que influyan en ese 60 del 2020, o del 2010 o de la actualidad del director. sí, no, total, o sea, es como, digamos, también las características de los personajes, lo que hacen a los personajes, cómo se mueven. O sea, nunca es total, nadie escribe un guión, no sé, de lo que vio
cuando fue a comprar pan a la esquina, no, nadie escribe eso, o sí, pero ya cuando lo escribe es otra cosa. Y volviendo a la pregunta que proponés, ¿no? De si el análisis te separa de... No sé si justamente, ¿no? El análisis te puede separar de la emoción o vamos a decir del disfrute para que sea más general. Yo creo que ahí podemos meter lo que entra en el tema ritual que hablábamos, del cine como rito, del cine como ritual, no solo narrativo, sino como salida. O sea, el ir al cine, el comprar los pochoclos, el sacar la entrada. Y yo creo que yo creo que es como muy rico el análisis posterior. Yo creo que puede formar parte y puede ser parte de ese rito, porque además uno cuando analiza, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a pensar una película, y también nosotros por ahí en nuestro afán de ir profundo nos salteamos un par de los primeros pasos incluso a veces, o no lo planteamos tanto de este punto de vista que voy a poner ahora, pero analizar una película no es solamente, bueno, ¿qué me estaba queriendo contar atrás? Sino, bueno, nada, ¿qué me interesó de la película? Porque eso ya es discutir cine y eso ya forma una mirada del cine. Digo, si vas a ver 5 películas, no hablemos de lenguaje, no hablemos de teoría. ¿Qué nos gustó? ¿Qué nos entretuvo? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué nos pareció que estuvo bien? ¿Qué nos pareció que estuvo mal? En general, del cine, de la narrativa. Y ahí entra de nuevo el entender. Pero el hablar del cine ya genera un montón de conocimiento, tanto del cine propio como de los gustos. Sí, y aparte, una cosa que a mí me pasa, en general, yo cuando ponele, yendo al cine, como decías vos, o cuando trato de estar en mi casa, trato de, por ejemplo, va a parecer una boludez, pero de hacerme como, de aislarme lo más posible del exterior. Pero ocurre eso, que cuando uno va al cine, justamente, o sea, pierde como el sentido espacio-temporal, entra ahí a ver lo que ocurre adentro y casi que uno está mirando la historia como si estuviera ahí y fuese un narrador testigo, ¿no? Y estuviera viendo lo que le pasa a los personajes. Entonces, si una película, digamos, está ahí, algo te tiene que pasar. No sé, ¿qué hubiera hecho yo cuando lo cagan a tal? O ¿qué hubiera hecho yo en el lugar del protagonista? O sea, siempre entra uno en juego y ahí es donde también empieza el debate. O sea, por ahí no hay que hablar de tanto, sino, bueno, y vos en el lugar de este personaje, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras hecho otra cosa? Sí, o incluso, bueno, tratar de entender por qué hace lo que hace. O cuáles son las acciones que me mostró el director que le pasó a este personaje que lo llevaron a cometer esa acción. Nada, el buscar los hilos que lo afectan a uno cuando está viendo el cine. Loco, lo que extraño ir al cine. Lo que extraño ir al cine y tener la pantalla gigante adelante. No, y aparte, otra cosa es ver la película una segunda vez. Es quizás, yo por lo menos a mí me pasó que yo entendí después en un momento y pensé, digo, no, bueno, ya sé lo que va a pasar, es aburrido ver una película por segunda vez. Y es todo lo contrario, o sea, es como ver otra película y es ver la primera escena y decir, ya entendí esto, porque pasa en la última y me lo había perdido la primera vez que lo vi. Me lo había perdido, entonces es como ver otra película o ver otro matiz de la misma película. Eso es algo para mí súper interesante. Tipo, ver una película por segunda vez o tercera y descubrirle algo nuevo. Sí, sí, ver y rever, a mí es lo que más me gusta. Hay películas que no le parás de encontrar detalles que por ahí, en el momento en el que se filmaron y para el total de la película, son una pavada, digo, no es que ese detalle que encontraste la quinta vez que viste la película genera un cambio en la trama y ahora es un no sé qué.
pero vas encontrando cositas y es parte del cine, digo, y es parte de pensar y es parte de disfrutarlo. O sea, y es parte de disfrutarlo, justamente, si nos ponemos a Sí, pensar. pero incluso a veces te dan, al menos desde un punto de vista subjetivo, la respuesta a ciertas cosas. Porque decís, yo a veces te enojas o no sé, con un personaje porque hace tal cosa o no lo entendés. Y por ahí reviéndola, decís, ah, por esto hizo esto. O no, no lo sé, por ahí es una respuesta que uno busca para autojustificarse, pero la encuentra en la misma película. No la está encontrando por afuera de la película. Así como, bueno, si con esta charla queremos dejar un mensaje, me parece, nada, un, un, sí, nada, un mensaje, me parece muy bueno el implantar eso, el pensar, bueno, de nuevo, nada, no quiero ser repetitivo, la idea de ritual, además de que el cine es un ritual, ¿no? Ya para cuando se pongan a pensar una película, para cuando nos pongamos a pensar una película, el cine, una historia es un ritual. El camino del héroe digo, es algo que existe. Digo, nada, las fórmulas que han copiado, no sé, películas de terror, Halloween, digo, todo tiene atrás, no una copia, pero nada, un ritual, una cosa religiosa casi si querés. Volviendo a nosotros como espectadores. Me parece que el incluir la discusión como parte del ritual de ir al cine, que es algo que todos disfrutamos, porque está bien, una vez te puede tocar, vas al cine y si fuiste a ver una película de mierda, bueno, puede pasar, no pasa nada. Pero salir del cine y bueno, y que el siguiente paso, junto con la cena o lo que sea, o volver a casa, sea, bueno, ¿qué me entretuvo? ¿Qué entendí? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Y empezar por pasos cortos y de repente te das cuenta y estás acordándote de planos que en la película pasaron totalmente desapercibidos, pero que de alguna manera te tocaron. Sí, sí, y aparte, o sea, bueno, esto digo, ya es otra cosa, pero siempre el otro te hace dar cuenta de, o no, o te hace dar cuenta de otras cosas, o te hace pensar las cosas distinto. Y eso ya te cambia también la forma de ver la película muchas veces, porque decís, ah, mirá lo que tiene algún sentido lo que está pensando. Y por ahí, y quizás lo que no te pasó incluso durante la película te pasa después. Sí, sí, Porque totalmente. pasa eso, porque a veces decís, ah, pues soy un pelotudo, ¿no? Y bueno, pero sí, pasa montones. Cuando te referís al otro decís a la charla de una película. Y sí, claro, sí, 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 me refiero al... Acá nos ha pasado un montón de veces que yo traje una idea y vos la agarraste y empezaste a tirar de ese hilo, o al revés. Sí, o empezás a hilar cosas, algo que viste que si sabes esto no tenía sentido, o dijiste, bueno, esto es una falla de la película, y después decís, ah, cuando el otro te dice otra cosa, y ahí hilás, y dices, ah, no, no, no estaba el pedo, sino que era por esto. Como justamente eso, o sea, la emoción, la conclusión un poco, podríamos decir, es que, digamos, la emoción no llega por sí sola, o la emoción no es casual, o simplemente por causa de la obra de arte en sí misma, sino por un trabajo y por algo que muchas veces no vemos en la película o no vemos directamente. O sea, y eso es quizás lo importante de pensar las películas. O sea, no sé si lo importante, pero lo interesante, es decir, descubrir algo que quizás no es tan obvio. Y como que uno empieza realmente a disfrutar desde otro punto de vista cuando comenta una película y habla una película sin necesidad, de nuevo, de meterte en simbología y las estrellas y entender. Más allá de que después sea cierto o no, porque digo, también hay otra cosa. Nosotros comentamos y hablamos y analizamos y en un montón de cosas debemos tener razón y en un montón de cosas debemos estar agregando nuestro punto de vista sobre la película. Y que en el corte original o en la idea de la película no existían para nada. Pero, pero bueno, ahí también está el rol del cine, digo, ya está, la obra la hizo alguien,
tómenla y construyan a partir de esto. Digo, el cine no termina en la sala. Sí, no, y también, digamos, hay como una cosa de que muchas veces hablamos en el cine, ¿no? Que el cine ya, digamos, hablamos más de ahora, diría Fareta, que no puede haber cine que no, digamos, revea el cine para atrás, o sea, que el cine que estuvo antes de él. También ahí entra que dentro de una misma película puede haber una relectura que nunca puede ser la misma, porque nunca, ¿quién lee bien una película? O sea, está bien, podríamos decir que tampoco hay cualquier lectura disparetada, pero también en eso infiere y cómo también en cierta época tomamos películas anteriores. Por ahí, ver una película que no es relativamente nueva, digamos, más vieja, parecería más difícil, pero en el fondo, cuando uno empieza, no quiero usar el verbo entenderla porque parece que hay como algo que uno puede ver y hay un otro descalificado que no lo puede ver, pero digo que cuando uno empieza a verlas y verlas y verlas, por ahí dice, ah, hay cierta cosa acá que en realidad está pasando por esto, y empieza a entenderlo. Y empieza a decir, ah, mira esto. Justamente eso pasa quizás ni siquiera de pensarlo, sino de verlo. Sí, obvio. De nuevo, de entender, digo, nada, no estamos queriendo decir leete 8 libros y mirate esta película y entendé qué genios que somos. O sea, entender es, ok, terminaste la película, ¿te gustó o no te gustó? Porque yo he visto películas que no me gustaron para nada y después empezás a darle rosca y decís, pucha. Digo, pero entender o ver es, digo, nada, el empezarse a preguntar. No hay nada concreto que encontrar porque, está bien, hay teorías y tal, y no sé, y Titanic habla sobre la lucha de clases y está clarísimo, digo, y hay temas que son innegables. Pero de ahí, de esa base, de ese punto de partida, de ahí tenés el mundo para preguntarle a la película. ¿Estás hablando de esto? ¿Estás hablando de aquello? Bueno, ¿qué me quisiste decir con este detalle? ¿O qué me quisiste decir? Ni siquiera eso. Este detalle, ¿cómo contribuye a la historia? Pero una pregunta, digo, boluda, que no hay ni que estudiar, simplemente hay que prestarle atención a la película. Ah, bueno, este detalle, ¿cómo contribuye al final de la película? ¿Cómo contribuye a crear el entendimiento, la emoción, la historia, la narrativa? Es casi como si estuvieras hablando con la película, ¿no? Totalmente, sí, no, totalmente. Como que le estás haciendo una entrevista y le decís, che, y esto, y esto, y esto. Sí, sí. Ser un espectador activo. Tampoco es un vale todo. Porque eso es lo otro que te quería decir. O sea, por un lado es preguntarle a la película, animarse a preguntarle. Tampoco es un vale todo. Tampoco es, ah, bueno, el anillo que tiene De Niro forma un triángulo, entonces están hablando de los Illuminati. No. O sea, nada, cosas en serio. Bueno, pero cito a Dani, digo, todo es justificable siempre y cuando esté dentro de la pantalla. Claro. O O sea, sea, todo, cualquier teoría puede tener sentido siempre y cuando me pueda decir, bueno, mira esto acá en la pantalla y me lo pueda mostrar, porque si no, no tiene sentido. sí, sí, sí. O sea, pensar por fuera de la pantalla o sea, es válido, pero digo, es dentro de la pantalla, bueno, ¿qué te incita a hacer esta pregunta o qué te incita a pensar que esto puede ser de tal o cual manera y no de otra? No, obvio, obvio, obvio. De hecho, yo qué sé, me acuerdo no sé si viene al caso o si está bueno pues, contarlo, ¿no? Pero tenía una charla con mi viejo, con quien siempre peleo sobre simbolismo en el cine, porque él me dice, no, bueno, porque puede ser, pero no sé si están... detalles de Jurassic Park, ponele, que siempre le pongo como ejemplo. Y por ahí para mí un detalle simboliza una cosa y me dice, no, bueno, es una construcción del personaje o es tal cosa narrativa, pero no tiene necesariamente que ver con algo simbólico, como puede ser cuando yo hablo del cinturón que Alan Grant no se puede abrochar en Jurassic Park. Eh,
Ponele, ¿no? Bueno, eso era un ejemplo, pero... por ejemplo, yo discuto le digo, bueno, pero mirá, esta película está hablando de esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y él como tratando de tirar mi argumento me dice, no, bueno, pero para mí puede estar hablando de los inventos de guerra. Estábamos discutiendo la nueva de Jurassic World. Que yo decía, no, porque mira, habla del cine, porque esto y lo otro. Me decían, no, bueno, a mí me parece que habla más de los inventos de guerra. Pero ahí hay otra postura también. Y también está fundamentado en la película. Y también se puede entender. Digo esto, cuento esto para fundamentar tu punto de, digo, lo que está dentro de la pantalla es discutible. Y lo subjetivo existe mientras esté dentro de la pantalla. Se puede pensar cualquier cosa y es válido mientras lo pueda justificar en la pantalla. Totalmente. Que no hay más para decir, es eso. El ejemplo fue perfecto. O puede estar hablando de las dos cosas. O puede estar hablando... Pero es que eso me causaba gracia porque mi viejo, que no es muy simbólico en ese sentido que digamos, tratando de tirarme mi argumento, de alguna forma me dio otro nuevo que contribuye a la idea de que del simbolismo, digo. Y no me quiero poner elemental cuando hace 5 minutos estaba diciendo, o lo que estamos planteando es, para empezar con esto, simplemente hacerle preguntas a la película sobre la narrativa. Pero digo, es como innegable porque sale a la luz, cuando uno se pone a discutir, sale más y sale más y sale más y... Sí, pero en el fondo igual, quizás a veces parece más complejo de lo que es. Completamente. Hay cosas que vemos nosotros que no tienen nada que ver con lo que el director quiso contar y está puesta nuestra visión, nuestros sueños, nuestros ideales de lo que el cine es, digo. Obvio, no, pero aparte digo, encontrar esos detalles por ahí, a veces parece que hay que tener, no sé, que hay que saber mucho y no creo que sea así. Quizás sí haya que saber o tiene más complejidad otros tipos de cine que no son tan digeridos u otras cosas. Pero cuando uno ve, no sé, Jurassic World, como decís vos, primero la puede disfrutar cualquiera y sacando eso, encontrar esas cosas, las puede encontrar cualquiera en el cine. Pero cualquiera es cualquiera, ¿entendés? Es simplemente eso, como decíamos nosotros, eh, ponerle un signo de pregunta a las cosas. Yo creo que un concepto muy bueno, no un concepto, pero un pensamiento muy bueno para llevar a la sala de cine es saber, y esto digo, esto me parece que no entra en discusión, saber que el tipo que filmó la película es un tipo que se dedica al cine y ama el cine. Punto. Es indiscutible que cuando hablamos, no voy a decir de los dinosaurios porque bueno, ponele que lo podemos discutir, pero cuando en el cine se habla del teatro, de la música, del arte, de una pantalla, de una computadora, de algo, de algo que se está creando o de algo que es artístico o algo así, se está hablando del cine, porque el tipo ese, a James Mangold, en Ford vs Ferrari, no le interesan las carreras. El tipo es un director de cine que ama, o sea, se dedicó al cine. No le interesa contar, también le interesa contar, sí, pero su punto de pasión no está en las carreras de autos, está en el cine. Entonces, tenemos que suponer que cuando está contando una historia de carreras de autos, bueno, de alguna manera está hablando del cine. Si bien se puede llevar a la industria en general y a un montón de cosas más que no son el cine, digo, no es que se queda en el cine, porque se puede aplicar a un montón de cosas. Pero como punto de partida, tener en claro eso, digo, una película la hace gente que vive para el cine. O sea que cuando habla de algo, está tocada por el cine. Sí, no, total, que quizás la pequeña diferencia que se podrá hacer entre algún tipo de películas y otras es el estilo. A ver, por poner un ejemplo, uno ve, yo lo pensaba ahora con las películas de Marvel. Están buenas, pero lo que tiene es que uno las ve todas y son todas la misma película, o parecieran en el sentido de visualmente, por ejemplo, son todas muy parecidas, son todas muy iguales.
En cambio, uno ve, no sé, El Padrino y Taxi Driver y ya los colores son distintos. No, ¿Entendés? Y eso a veces parece, o ¿entendés? Parece que es algo que no importa, pero en los colores en el cine, simplemente, no sé, una fotografía, todo cambia. Y quizás el problema de, digamos, de ahora, o no sé un problema, pero digo, es como que está todo cada vez más igual y hay menos diferencia. Está todo más estandarizado, es decir, uno abre Netflix y en general está todo cada vez más igual. O sea, es como que son todas latitas de Coca-Cola apiladas en el supermercado, y el problema no es la latita de Coca-Cola, sino que se supone que hay arte, y arte es diverso, o sea, uno le supondría diversidad. Sí, sí, totalmente. No, totalmente. Eh, no, y el tema del cambio, digo, o sea, bueno, siendo dos películas que tranquilamente a la gente se le pueden poner en la misma bolsa, ¿no? Porque decimos, bueno, Taxi Driver, El Padrino, bueno, nada, son películas, está bien, por ahí no tocan los mismos temas a fondo, pero son películas que la sociedad, hacia la gente o como películas, caminan un poco de la mano, se entienden una película y otra. Y sin embargo son, olvídate de la historia, son estéticamente completamente diferentes. Pero no solamente, no sé, los colores, bueno, el Taxi Driver, los colores son más fucsia. No, cómo están filmados los colores. O sea, parece nada, alguien que se metió sustancias ilegales los primeros 5 minutos de Taxi Driver. Bueno, y siendo dos películas que son tan hermanas, bueno, ¿y por qué son tan diferentes estéticamente? Bueno, y ahí ya uno se puede empezar a preguntar un montón de cosas sin necesidad de leerse 5 libros y, no sé, ir a la escuela de cine, digo. Sí, igual creo que es como que va un poco de la mano. Si uno está acostumbrado a ver todo muy parecido, ya quizás tampoco valga tanto la pregunta. quizá, En cambio, si veo cosas distintas, quizás sea otro el alma de la pregunta, o sea, más intuitivo. sí, O sí, sea, ver todo distinto cambia. Pero bueno, qué sé yo, es eso, es parte de, bueno, de ver, también de querer un poco. O sea, y esto que hablamos siempre, es como que uno como espectador, no es que esté mal no serlo, pero digo, hay que saber, si uno quiere, tiene que ir y sentarse y tratar de verlo y entenderlo. O sea, obviamente la película te tiene que atrapar o te tiene que llamar de algún lado, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero tampoco es que si uno va y se siente y se queda así dormido y la película le va a cachetear para que uno se ponga a verla. no, 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 obvio. No es ni un Pero extremo ni el después, otro. Pero incluso un poco jugando con eso, digo, porque al mismo tiempo, y por ahí jugar un poco durante un par de minutos, jugar a trazar la línea esa que discutíamos el otro día preparando esto. ¿Dónde está la línea entre, bueno, para entender esta película hay que leerse tales libros y hacer tal cosa, lo cual a nosotros no nos sirve como espectadores? Pero ¿dónde está la línea entre eso y el poder ir al cine y simplemente disfrutar la película al punto, a la hora de pensarla? O sea, ¿cuándo está justificado hacer algo que referencia a otra película o que referencia a algo de la vida cotidiana o de la cultura y cuándo no está justificado? Y pero yo te pregunto, ¿es válido que yo ahora, cuando terminamos de hacer esto, me vaya a ver El Padrino, mañana charlamos y te digo, la verdad que El Padrino me parece una mierda? O sea, El Padrino va a pasar a ser una mierda porque a mí, Juanma, me parece una mierda. no, bueno, no, no, ¿Sí o no? completamente. Bueno, o sea, ahí está, o sea, hay un,
es como que en el fondo las obras tienen un valor objetivo. Sí. O sea, las cosas, eso, es como que la película tiene un valor objetivo. Después está bien, depende de quién la analiza, de quién la ve. Es como que eso, sin ponerla así desde un lugar de erudito, pero decir, bueno, tampoco voy a decir lo que me plazca por lo que me plazca. No soy un opinólogo. No, O tenés que tener argumentos dentro de la pantalla. Sí, Como digo, nada, lo que decíamos, o sea, es justificable dentro de la pantalla. ¿No te gustó porque esto y esto? Bueno, lo discutimos. Ahora, no te gustó porque no te gustó, no existe. O existe y no me interesa. No, obvio, puede haber. Digo, es perfectamente entendible que. No quiero decir una cosa que no me corresponde a mí decirla. Pero debe haber algún argumento válido por el cual El Padrino es una cagada de película. Bueno, nos sentamos y lo discutimos. Pero es mala porque no me gustó, porque no me entretuvo. Bueno, empezar a hacer preguntas, como decíamos, a ver qué pasa. Sí, en el fondo es justamente eso, tratar de ir un poco más al fondo, o sea, sin tratar de ser existencialista o eso, simplemente ver un poco más allá de lo que uno ve al inicio. Y sí, y ser y esto es lo que para ir a otro de los puntos que queríamos charlar, ¿no? Que es el cine como no dejado de lado, sino rebajado o subvalorado como arte. Y digo, en contexto de esto que estamos hablando ahora, digo, ser responsable como espectador. Porque uno tiene voz y uno cuando está bien, no vas a cambiar, perdón, está bien, no vas a cambiar la opinión de 100 personas, de 200 personas, pero hay alguien que te va a escuchar y hay alguien que va a tomar esa opinión, tal vez, y está bien. Por ahí nosotros lo planteamos más para cuando se critica una película porque la crítica en el sentido malo de la palabra va con el poder de hacer daño a una obra, ¿no? O sea, cuando uno va a criticar algo de mala manera, va con el poder de poder hacerle daño a esa película, a esa obra. Y es como muy poco responsable, porque uno jamás haría eso, digo, con, no sé, el teatro, no sé, los cuadros, la música, no sé, ese tipo de cosas. Y sin embargo en el cine como que la gente se siente muy libre de opinar. A mí me parece eso, como que vamos, bueno, no sé, estás con amigos y de repente sale la charla de una película y cualquiera puede opinar cualquier barbaridad de cualquier película y está todo bien porque es cine y todos alguna vez vimos películas y eso te da el carné para poder decir cualquier barbaridad. Sí, quizás no esté tan mal en última instancia porque, bueno, si lo querés decir que no te gustó, está bien. Ya el problema, digamos, lo malo, la parte mala de eso, es que así como la diversidad de opiniones, en general en esta época, por las diversas redes sociales, es mayor y hay más diversidad, a veces también da lugar a estas cosas que justamente son opiniones y no argumentaciones, porque una argumentación, un análisis es una cosa. Nada, o sea, lo de siempre, es eso, es punto, reduzco esto a una oración o voy a tratar de decir, bueno, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. sí, sí. No, es así. Eso. No, o sea, tampoco quiero, con lo que dije recién, tampoco estoy rebajando la opinión de la gente que no le gustó Padrino. O sea, el gusto es algo fundamental y digo, no sé, voy a decir una barbaridad, ¿no? Un ejemplo. A mí no me gusta o a mí me aburre ver, vamos a decir El Resplandor para no tocar al pobre Padrino. Vamos a decir, a mí me aburrió o no me gustó El Resplandor. Bueno, ahora una cosa es no me gustó o me aburrió o no me entretuvo
como espectador, no te digo pasivo, pero nada, entré a la sala, salí, no me atrapó. Bueno, eso es los gustos de cada uno, que son respetables, que está perfecto, que te puede aburrir El Resplandor. Perfectamente, y está todo bien. Ahora, si nos vamos a sentar, no te digo a analizar, pero a dar opiniones de una película, hay que saber correr un poco eso de lado, correr un poco el gusto de lado o la primera impresión de lado y hacerle preguntas a la película. En el fondo es como que hay que, yo creo que esta es la mejor conclusión por ahí, hay que abrirse un poco. No ser tan taxativo con nada. Eso sería, o sea, no ser tan taxativo con esto debería ser así, o esto debería ser, sino justamente preguntarse y a partir de ahí, bueno, encontrar ciertas respuestas elaboradas. No, Es que para mí, justamente quizás el abrirse incluye también ver lo que, o tratar de entender incluso lo que a uno le gusta. no, sí, completamente. Y a lo sumo, en el peor de los casos, entender también por qué no me gusta. Sí, sí. Es eso, es abrirse, o sea, abrirse. Sí, yo le sigo buscando la explicación a por qué hay gente que le gustan las películas de Nolan, pero bueno, todavía no la encontré. Pero bueno, habrá que sentarse a discutirlo. Bueno, es una pregunta que no vamos a Fuera de lugar, offside. responderlo en otro. Tendríamos que hacer un juego del argumento, pero de directores. Sí, yo te defiendo de Nolan, no sé cómo, saco malabares de donde sea, no sé. Pero bueno, se busca la forma, digamos. Retóricamente, todo es defendible. Sí, no, completamente. Bueno, pero eso a veces es un problema. Pero bueno, yo creo que hasta acá, no, mi opinión acerca de esta cosa del cine, digamos, como subvalorado dentro del arte. Sí, quizás pasa, lo que pensaba un poco es, justo decías la música, quizás la música y el cine, ante otros tipos de artes que parecerían no tan populares, son como más opinables. Yo creo que el cine incluso más que la música, porque es como que, bueno, sobre la última canción de Kea es más opinable que quizá, no sé, Bach. Es decir, nadie se animaría a opinar sobre Bach tan fácilmente como una canción de Pablo Londra, es evidente. Pero digo, lo que digo es, sí quizás esta idea, ¿no? de que como el cine tiene una función únicamente del entretenimiento, o como que eso, si no nos entretiene, ya eso es una mala película. Y no se le da quizá el valor que se le da a un libro, o también esta idea de que quien lee mucho tiene cierta inteligencia mayor que quien ve muchas películas. O sea, esto está como que medio instaurado. O sea, ver películas no te hace a alguien inteligente. Sí, sí, una persona de culto lee muchos libros, no ve muchas películas. Claro, está esta cosa. Igual, ahora que lo decías, ¿no? Pensaba, bueno, o sea, es como un talón de Aquiles, pero también es como también como que es la ventaja. Porque al ser algo tan popular, bueno, que el cine por ahí, bueno, lo podemos charlar, ¿no? Pero digo, está bien que por ahí ahora lo está perdiendo un poco y la caída del cine, de las salas. No solo del cine como lenguaje, etcétera, sino digo, de las salas, de la salida, Pero bueno, eso veremos qué es lo que ocurre a futuro. Pero el hecho de ser algo tan popular también instaura eso de que, bueno, todo el mundo lo puede opinar. Digo, también por ahí todo el mundo no opinaba de Bach en su momento, pero porque los únicos que podían escuchar a Bach era la gente de guita. Ahora, como todo el mundo puede escuchar música, todos pueden opinar. Y como todo el mundo puede ver una película de internet,
todos pueden opinar. Es un arma de doble filo. O sea, por un lado, uy, moví todo. Por un lado está buenísimo porque tiene más llegada, hace que lo vea más gente, hace que crezca la cultura del cine, de la música. Digo, porque nadie, muy poca gente se pone a ver cuadros y va a museos. Está bien, vas una vez a un museo de paseo, pero no tiene la llegada del arte y la pintura, por poner un ejemplo. Tampoco que ahora salten los críticos de arte, ¿no? Pero no tiene la misma llegada que lo que puede tener una película de una productora o de Netflix, que bueno, tampoco Netflix es el mejor ejemplo, ¿no? Pero al tener más llegada, abre la puerta a que haya más opinión. Que tampoco está mal, porque digo, queremos que la gente discuta y lo primero que vamos a hacer no va a ser dinamitar la opinión de la gente tampoco, ¿no? O sea, de la gente que no opine como nosotros. No sé, si alguien sale a criticar la próxima de Spielberg, yo no puedo salir con un cuchillo a la calle, porque al mismo tiempo digo, bueno, al menos están opinando. Es muy complicado, es muy complicado. No, o sea, yo creo que en el fondo es esto, me parece. Todos podemos opinar, pero hay gente que dice pelotudeces, pero no desde un lugar de un pedestal. Si yo salgo y digo, simplemente, esta película me parece una mierda, no estoy diciendo nada, porque ese es el punto. No estás diciendo nada, ¿entendés? Y qué sé yo, yo quiero charlar con alguien que me diga algo. Yo espero que me diga algo. Y no estoy esperando que me dé la solución a por qué nací o por qué vivo, no. Simplemente que me diga algo, ¿no? Que me diga, bueno, me chupa un huevo. Bueno, de hecho, en general, el problema es Twitter, ¿no? Que algo queda ahí instaurado. Vos decís, esta película es mala y queda ahí en Twitter puesto como si fuera un artículo de diario. Es medio poderoso Twitter en ese sentido. Pero digo, si uno se pone a hablar o a buscar opiniones en la vida real, sí, la verdad es que esos argumentos, digo, suelen caerse bastante rápido. Ese tipo de argumentos. Tanto él es buena como él es mala, siempre que estén vacíos, suelen caerse bastante rápido. Sí, sí, claro. Pero bueno, eso es un poco igual, y creo que como que todo el capítulo, en el fondo, estuvimos hablando más del paracine, ¿no? O sea, si fueran los paratextos del paracine, de todo lo que está por alrededor de o sea, o mejor dicho, la construcción del cine por fuera. Eh, pero sí, o sea, en el fondo es eso. Decime algo. Claro. Sí, no, por ahí un poquito la idea de esta charla era, ya cerramos si querés, pero era eso, digo, pensar, digo, esta idea que vos decías, ¿no? O que implantamos de, bueno, el por qué el cine y llevarlo a lo que yo creo que es la pregunta que responde todo esto que estuvimos charlando, que es, bueno, ¿cuál es el rol para con el cine como espectador, como persona, como sociedad, para con uno mismo, como discurso, digo, o sea, cuando vos quieras hablar sobre una película o lo que sea, digo, o sea, eso, el deber o el rol de uno para con el cine. Sí, o sea, sí, no hay un deber, pero séntate a mirarla Sí, y pensarla. Tómate 10 minutos después de la película antes de decir cualquier cosa. Es eso. No tengo más. No, no. No, eso, la discusión tampoco, y el discutirla tampoco tiene que ser buscarle la defensa. Digo, cuando no te gustó, bueno, ¿por qué no te gustó? O ir tanto si te gustó como si no. Bueno, vamos al medio y de acá del medio empecemos a hacer preguntas a ver para dónde vamos. Sí, sí, sí. Igual es inevitable pararse en el medio. no, Inclu- ya, o a ya, ver, ya, ya. o
Si uno cree que se para en el medio, se está mintiendo, porque nadie se para en el medio de nada. Totalmente. Pero me parece que desde puntos pasivos, como lo que decimos de salir de la sala y discutirlo, es algo que está al alcance de cualquiera y que es hasta una actividad, digo, ultra... Pero darle el valor que tiene, ese sí. Sí. Porque lo tiene. Darle ese valor. Y disfrutarlo. Primero que nada, disfrutarlo. El after. Para marcar eso, digo, el tener que pensar una película no significa partirse la cabeza pensando. A secos, digo, es ultra divertido y es un ejercicio que está buenísimo para después de salir de la sala. Y al alcance de cualquiera, o sea que no hay. No quiero decir no hay excusa porque sueno a un profesor, viste, queriendo adoctrinar a los alumnos. Pero. Y nos fuimos un poco por ahí, pero. No, pero justamente tratando de remarcar eso, tratando de remarcarlo como una actividad, que eso no te tiene que hacer ir hacia querer estudiar cine y ser un experto y leerte todos los libros de teoría de cine. Porque ese tampoco es el logro, digo, uno no puede, ni siquiera como director, esperar que toda su audiencia sea una experta en cine. Porque tampoco es la idea, porque es como que todos los médicos quieran que el mundo entienda de cirugía. Es ilógico. Pero bueno, todo el saber un poquito, bueno, está bueno. Sí, total. Pero bueno, Bueno, creo que hasta acá llegamos. Nada, qué sé yo, esperemos que les haya gustado, volvimos. La idea a partir de acá es hacer películas. O sea, mejor dicho, hacer el análisis de películas, y me parece que vamos a sacar un estreno. Y nada, volver a la misma, al mismo formato que antes. O no, o renovarnos e ir echando más cosas. Me refiero al mismo formato en el sentido de analizar películas. sí, sí. Pero esperen lo que venga. No prometemos nada, pero prometemos mucho. No, bueno. Ojalá les haya gustado. Bienvenidos otra vez. Yo estoy muy contento. Si podemos arrancar esto de nuevo, yo estoy muy contento. A nadie, yo también. Y ojalá les haya gustado. Nos vemos la próxima, que espero sea dentro de poquito. Compartan, comenten, estén atentos al Instagram, que por ahí aparecerán las noticias. Sí, vamos a estar subiendo videos al Instagram, así que nada, esperemos que les haya gustado. Un besito.